Es que estamos en un retiro espiritual, yo le digo a la gente algo muy sencillo, que yo creo que, por ejemplo, Mariela eso lo tiene clarísimo, Katy lo tiene clarísimo, Roberto lo tiene clarísimo, y es que cuando hay un retiro espiritual, lo que uno hace es retirarse. Eso es un retiro. Entonces a veces la gente le pone mucho misterio, muchas cosas muy raras a lo que es un retiro espiritual. ¿En qué consiste un retiro espiritual? Lo primero es tener una atención clara a la palabra. Las palabras han entrado en un desuso que a veces nosotros como que les perdemos la fuerza. Pues retiro es retirarse. Vamos a tener estas horas de una especie muy sencilla de un retiro espiritual. Entonces apagamos celulares, la gente está en la casa haciendo todas las labores de la casa, etc. Nos vamos a retirar y eso es muy importante y eso tiene unas implicaciones igualmente bíblicas muy grandes. Ya Oseas decía: la llevaré al desierto, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y yo creo que es una expresión muy rica para que nosotros entendamos cuando nos inviten a un retiro espiritual. Vamos a perder todo un imaginario muy miedoso que la gente ha tenido sobre los retiros, y la propuesta de un retiro es una propuesta siempre muy grata y bellísima para el ser humano. Y vamos a tomar como esa expresión que Pili Pérez maneja muy bien a nivel bíblico desde el profeta Oseas, y es: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Expresiones muy bellas. Y ahora en este tiempo hablamos mucho de desierto y todos los días la gente está hablando más de hacer a nivel espiritual experiencias de desierto. ¿Y uno qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir el desierto? El desierto es un símbolo, existe el desierto geográfico que es real, pero que se ha convertido en un símbolo espiritual muy importante. Ir al desierto era morir, ¿sí? Ahora hay paseos al desierto, es otro cuento, pero irse al desierto significaba la muerte, por la falta de agua, por las altas temperaturas, por las alimañas, por un lugar agreste, no propio para vivir, y en las noches unas temperaturas absolutamente frías, como todos los extremos que van a atacar, van a ir en contra de la posibilidad de la vida del hombre. Entonces, para un antiguo, ir al desierto era simplemente una amenaza inminente de muerte. Si yo voy al desierto, me muero. Cuando nosotros decimos vamos a hacer un día de desierto, una mañana de desierto, estamos entendiendo lo que los antiguos entendían por desierto. Ya no, porque ustedes saben que las realidades geográficas, que las realidades cotidianas, que los trastos de la vida, que las experiencias comunes y corrientes a nivel bíblico han recobrado o han adquirido un significado nuevo. Entonces, así el desierto, que es un lugar donde uno se asombra un rato, pero donde uno queda subyugado por lo adusto y por la amenaza de la muerte, adquirió entonces, se volvió en un símbolo, y en un símbolo muy bello, y es que precisamente en el desierto el pueblo de Israel entendió, comprendió, se asombró, celebró, se maravilló de la abundancia de la hazaña de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente en los lugares donde aparecía la muerte, Dios lo que hizo fue sembrarlos absolutamente de vida. Entonces recuerdan, eso no es el tema de hoy, cómo en el desierto Dios aparece como una tea iluminando la noche. Dios en el desierto a través de una roca se vuelve como un manantial de agua que sacia la sed. Dios en el desierto se hace maná como un pan que baja de lo alto para alimentar
al desierto. Dios en el desierto como que extiende las alas para cubrir el descampado del hombre, la soledad del hombre, el no futuro del hombre. Quiere decir que el pueblo de Israel experimentó en el desierto las grandes hazañas de Dios. Dios, que es el dueño de la vida, y ya el libro de sabiduría decía, mucha atención, que Dios es amigo de la vida. Dios es amigo de la vida. Por eso la presencia del Señor en medio de la nube que los cubría, la nube que los cubre, que va a ser otro símbolo hermosísimo, ¿sí? Me acordaba una vez en un retiro cómo la presencia de Dios a través de la nube, un Dios que cubre, y esa nube luego también va a ser a través de la sombra, signo del Espíritu. Recuerdan a María, y el Espíritu Santo te cubrirá con la sombra. La sombra tiene unas expresiones hermosas a nivel bíblico, como el arropo, el amparo, la gracia, la luz, la belleza insondable de Dios, amparando al hombre en su desconsuelo o en su soledad, o fecundando realmente aquello que aparece estéril y carente de vida. Entonces quieren decir, sí, los biblistas lo hablan de una forma magistral, cómo todas esas realidades van adquiriendo un sentido muy grande. Entonces ya el desierto para el pueblo creyente no significa, no significa la muerte. Ir al desierto ya va a significar volver al Dios del camino, volver al Dios de la alianza, volver al Dios de la promesa, volver al Dios que está realmente interesado por nosotros para darnos una vida en abundancia. Ya no es muerte. O sea, ir al desierto es hacer la memoria de Dios en nosotros. Y esa memoria de Dios en nosotros es siempre una memoria benéfica. Dios que es capaz de darnos el agua, Dios que es capaz de volverse pan, Dios que se hace alianza, Dios que se hace luz, Dios que se hace abrigo, Dios que desata realmente todos los nudos de la vida y nos llena de cantos de esperanza, de consuelo, de vida en abundancia. Entonces miren cómo se transfiguró una realidad que antes era una realidad de muerte. Cuando se va al desierto, lo que se quiere es entrar en la comunión de la alianza, de la hazaña, de la bendición, del gozo, de la fuerza, del milagro divino. Dios que está con nosotros haciendo vida y que es el amigo de la vida. Entonces, cuando nos reunimos en los desiertos que generan nuestros grupos de oración, las comunidades cristianas que todos los días están más fuertes a nivel del mundo, lo que pasa es que no somos noticia en nuestros noticieros absolutamente amarillistas y dañinos que tenemos, que contaminan el nivel de esperanza y de una dimensión absolutamente crítica ante la vida, porque cuando la noticia es únicamente lineada hacia el mal, yo creo que eso no hay ninguna objetividad. Yo creo que en el mundo existe una variedad de posibilidades de vida y de acontecimientos que habría que mirar con mayor tino, con mayor honestidad. Entonces, por ejemplo, a nivel cristiano, hermanos, las comunidades cristianas se están fortaleciendo, la parte laical ha ido tomando un agarre impresionante para, como presbítero en estos 30 años que llevo de presbiterado, para mí ha sido un verdadero consuelo descubrir, ser consciente, disfrutar y saborear la santidad que acontece en la vida laical de la Iglesia. Y yo creo que ese es el gran protagonismo y el gran papel del laicado en este momento, donde tenemos este Papa que está con una mirada especialmente amorosa y delicada pues a todo el pueblo del Señor, a todo el rebaño del Señor y muy especialmente a ese rebaño del pueblo de a pie, del pueblo laico, pues de a pie en definitiva somos todos. Entonces, ¿cuál es el gran protagonismo
de los laicos, hermanos. El gran protagonismo de los laicos en la Iglesia es el acontecimiento de santidad, la fuerza de santidad que está aconteciendo en los laicos. En laicos niños y en laicos muchachos de pelo parado y hermosos, y en laicos trabajadores y universitarios, y en laicos casados bregándole a toda esa opción sacramental y a toda esa opción de amor, y en laicos enfermos, y en laicos adultos, y en laicos ancianos, y en laicos. O sea, la santidad laical yo creo que es de los grandes signos y de los grandes consuelos que el Señor en su misterio insondable nos está regalando hoy a nosotros en el siglo XXI. La santidad laical. Eso no es noticia de primera plana, pero eso es una realidad que hay que decirla, que hay que compartirla, que nos tenemos que alegrar, porque no es un cuento del cura de turno o de la monja de turno o del catequista del turno, sino que es realmente una mirada que nosotros a nivel fenomenológico, como un hecho constatable, tenemos también que anunciar. Y es que estamos viendo un prosperar de una vida santa en los laicos. Y luego veremos qué es la santidad, porque defectos tenemos muchos y ustedes también. Pero, hermanos, pero la santidad va mucho más allá de esas realidades absolutamente humanas de cada uno de nosotros como seres lábiles, contingentes, frágiles, mortales, etc. Entonces, para este momento de reflexión, vamos a tomarlo así. Pili Pérez me enseñaba, desde Oseas, te llevaré al desierto. Señor, para matarme, hombre, que ya ese no es el desierto de la muerte. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Te hablaré al desierto, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Todos apagaron celulares, todos estamos realmente muy atentos y estamos muy contentos. Entonces, como la primera parte de ahora es la predicación y luego la enseñanza, pues vamos a predicar en una forma fresca y desilvanada. Están todos muy contentos y yo también de verlos. Lo bonito de estar desde aquí es que a todos los veo muy bonitos. Y como estoy sin las gafas, pues perfecto, porque los presbíteros de cerca, pues no vemos nada, pero de lejos vemos muy bien. Eso es por eso los presbíteros, ¿sí? Recuerden, en la Iglesia Católica lo que existe son presbíteros. Y eso es algo muy hermoso. El presbítero es el que sufre la presbicia. La presbicia, porque la presbicia es propia de los ancianos, ¿cierto? De los ancianos. Y es que cuando uno deja de ser joven, de cerca no ve nada, pero de lejos sí. Entonces, ¿quién es el presbítero? El presbítero es el anciano que de cerca no ve nada, pero de lejos sí ve y por lo tanto guía al rebaño, porque tiene una mirada de allendidad, tiene una mirada de horizonte, tiene una mirada de profundidad, y eso es muy importante. O sea que cuando a usted le digan vieja o le digan anciano, no lo están insultando, sino que le están felicitando por esa capacidad de mirada en profundidad que tú tienes, porque los jóvenes son muy lindos, pero los jóvenes tienen muchas torpezas, es que no ven sino hasta aquí. Bien, entonces, esa es la falencia de la juventud. Por la riqueza de la edad madura es la capacidad no de usar gafas, sino de ser presbíteros y presbíteras. Y me encanta estar con un grupo que realmente está lleno de presbíteros y presbíteras. Muy bien, muy bien, muy bien.
Eso es muy importante. Ay, qué risa, hombre. Muy bien, hermanos, entonces en esta parte, Clara, en esta parte vamos a hacer, en la parte de la predicación, yo quiero comenzar con una lectura muy sencilla. Y una lectura muy sencilla del Papa Francisco. Yo tengo ganas de reunirme con el Papa, estoy buscando una audiencia, etcétera. Vamos a ver si Televid me puede llevar a un diálogo de unos 3 horas con él, que quiero decirle algunas cositas a nuestro Papa Francisco. ¿Saben qué le diría yo al Papa Francisco? Yo decía, reverendo Padre, Santo Padre, por favor, quédese en su papado con esta belleza que nos regaló. Quédese con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Quédese con esto, Santo Padre, con esto que nos regaló de su pluma y de su corazón y de su experiencia, que es la alegría del Evangelio. Entonces, como estamos predicando, todos salen de aquí corriendo y van a comprar esto. ¿Cierto? El Evangelio, la alegría del Evangelio. Esto no vale absolutamente nada. Esto es un texto precioso que nos ha regalado el Papa Francisco. Y este es un libro para leer por la tarde, para leer por la noche, para orar un rato y para leerlo despacio, para que esta predicación se vaya a hacer se vuelva una enseñanza. Este es un texto precioso. Yo le diría al Papa, reverendo, vea, váyase por todo el mundo, durante los años que le queden de papado, hablando únicamente de este tesoro que usted nos regaló, el Evangelii Gaudium. Y es de una forma sencillísima, porque el hombre habla muy, muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Primero que todo, le vamos a dar una base hermenéutica. ¿Eso qué quiere decir? Eso que no lo entienden a veces ustedes, ni yo tampoco. Quiere decir una base interpretativa a todo lo que yo les quiero decir esta mañana. O sea, ¿desde qué lugar vamos a hablar? ¿Desde qué punto, desde qué roca nosotros vamos a hablar? ¿A partir de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar a partir de una realidad humana, y si es humana con mayúsculas, entonces quiere decir divina. Porque lo auténticamente humano es lo divino. ¿Y qué es lo auténtico? Ser lo que debo ser. Eso es lo auténtico. Ser lo que debo ser. Cuando yo soy lo que debo ser, entonces estoy expresando, estoy revelando, estoy manifestando el ser divino en mí. O sea, Dios que se ha manifestado y que se manifiesta en mí. Entonces vamos a hablar a partir de una experiencia humana. No tenemos más experiencias de donde hablar, todas nuestras experiencias son humanas, ¿sí? De una experiencia humana que se llama la fe. Entonces, la fe. Todo lo que yo voy a hablar es desde la fe, todo. O sea, a veces me dicen, padre, denos una charla de sexualidad. Y digo, no sé. Padre, denos una charla por favor, de educar a los hijos. Yo no sé. Padre, díganos cómo no pelear con el esposo. No sé. Padre, díganos una charla de economía doméstica. No sé. Yo no sé nada de eso. Yo sé un poquitico de teología. Y yo sé un poquitico desde una reflexión muy sencilla que yo he hecho sobre algo que para mí ha sido englobante, diciente, alegre, significativo, profundo, sufriente, gozoso, celebrante. Se puede celebrar, también se padece, que es la realidad de la fe. Entonces, a mí cuando me invítenme a hablar de la fe. Después ustedes hablan de cómo tratar a la señora que es tan querida. Eso ya lo hablan con psicólogos o con yo no sé con quién. Pues, pero bueno, aunque yo creo que la mejor forma de entender la vida
y de comprender globalmente la vida es a partir de la fe. ¿Por qué? Les voy a dar una cosa que no les debo decir ya. Porque, atención que voy a dar una joya ya, porque conocer a Jesús es saber lo que hay que hacer. Conocer a Jesús es saber lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es muy grande. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema mío? Que no sé qué hacer. Enséñeme a hacer, enséñeme el camino. Voy a hablar desde un lugar de la fe. Conocer a Jesús es saber lo que hay que hacer en sexualidad, en economía, en noviazgo, como sacerdote, como banquero, como finquero, como ecónomo, como ama de casa, como soltero, como viudo, como enfermo o como aliviado. Conocer a Jesús es saber lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hablar desde el horizonte, a partir del horizonte de la fe. Y yo quiero que eso lo tengamos como un común denominador en este momento de predicación. ¿Qué entendemos por fe? Hay unos libros magníficos sobre la fe, sobre la antropología de la fe, porque es que creer, perdónenme la expresión, y va a quedar grabado, qué pena, porque creer no es una brutalidad. Creer no es una brutalidad. Tener fe no es una estupidez. Es que tú todavía tienes fe. O sea, tú te quedaste pueril, niño, en una sociedad científica que todo lo verifica, que todo lo constata, que todo lo siente, que todo lo mide. Tener fe, pero eso es una ridiculez. Y a vos eso te hace mucho daño cuando desde la ignorancia de otros y desde tu prepotencia te dicen eso. No, es que tener fe no es una ridiculez. Tener fe no es una realidad pueril ni infantil. Tener fe no es una brutalidad, no es una irracionalidad tener fe. O sea, la fe es también un acto razonable del ser humano. La fe es una aventura de madurez, la fe es una aventura de garra y de profundidad. Y yo quiero, hermanos, que en este tipo de encuentros que nosotros tengamos en nuestros medios de comunicación, pues hermanos, nosotros y nosotros los adultos, que somos la mayoría de que están aquí, tengamos razones para nuestra esperanza, que es lo que dice Pedro. San Pedro en su primera carta dice que ustedes tengan razones para la esperanza, y den las razones, sí, con ternura, con delicadeza, todo, pero nosotros vamos a dar razones para creer. Hay razón para creer. O sea, la fe no es un acto irracional del ser humano. La fe es un acto inteligente del ser humano. O sea, también fui creado inteligente, también fui creado racional para creer. Pero claro, hoy la antropología no habla tanto de un animal racional como es el hombre. Hoy no se habla tanto de eso en la parte de antropología, esto es del estudio del hombre. Hoy se habla más del ser humano como un ser relacional. Como un ser relacional. Miren que hay un punto ahí de reflexión muy interesante. Más que hablar de un ser racional, hoy se habla del ser humano como un ser relacional. Dime el tipo de relaciones que tú tienes y te diré qué tipo de ser humano se está constituyendo, se está formando en ti, la relación. Entonces, hay razones para creer, hay una relación para creer, hay una mirada en profundidad del ser humano para creer. Y pongámosle a esto que sería un tema también muy bello para un encuentro con Televid. O sea, las razones de la fe, ¿por qué podemos creer? ¿De dónde brota la fe? Este no es el tema de hoy, pero digamos una cosita así a la carrera.
porque cada uno de nosotros nacimos, algunos con dientes, aunque a mí me faltaron varios, otros con uñas, con pelitos, pues ahí están los ojos, las orejas, bien, más o menos los seres humanos nacemos con eso, completicos, nunca somos tan completicos. El ser humano vive, es como un ser incompleto que se está haciendo, pero bueno, el ser humano pues nace con todo eso, ¿sí? Así como naciste con boca, con dientes, con ojos, con pestañas, con tu escaso pelo, etcétera, pues así el ser humano también nació, no se lo pusieron después. El ser humano nació con una ansia, con un toque interior, con un suspiro, con un gemido. Otros dicen con una nostalgia irritada. El ser humano nació con unas ansias de infinito. El ser humano nació con unas ansias, eso me lo dio en la clínica del Rosario, no. Eso me lo dio en la clínica Soma, no. Eso me lo dio en el hospital donde nací o por allá en la vereda donde yo nací. No, yo nací con eso. El ser humano nació con un ansia, con un suspiro, con un deseo, con una mirada, con una proyección hacia lo alto, hacia algo más. Eso se presta para una reflexión hermosísima. Ese es el lugar en donde se está fundando, ese es el fundamento, esa es la fuente, por ejemplo, del arte, de la belleza, de la música, de la pintura, de la escultura, de la ingeniería, de la forma, ¿cierto? Eso, el ser humano generando alturas, generando colores, generando formas, susurrando a través de la música, que es lo menos idolátrico que hay, otro tema bellísimo, ¿cierto? Alguien decía que a Dios solamente se le podía predicar o anunciar a través de la música. Eso es magnífico, ¿cierto? Porque es lo menos idolátrico que hay. Entonces, el ser humano, desde ahí surge, por ejemplo, toda la posibilidad, toda la grandeza del arte en el ser humano. Pero de ahí también surge la protesta. La protesta que yo no me resigno ante nada, no hay palabras definitivas. ¿Yo por qué me tengo que aceptar esta situación que aparece absolutamente como definitiva y cerrada en mi vida? No, el ser humano sale a la calle, protesta, dice no, quiebra cosas, rompe muros, abre ventanas, pinta paredes, hace edificios. Lo más bello de todo esto es que el ser humano nació con un lienzo que no termina nunca de pintar. Porque es que el último cuadro, la última sombra, el último arrobo de un violeta no se ha acabado de pintar. Todo eso es una condición humana en serio. Y es ahí cuando el hombre tiene que recurrir a la cruz, palabra que es muy delicada, lo hablaremos en la segunda parte, o al peso, o a la estrechez tan agónica de la palabra. Las palabras nunca logran traducirnos del todo. La palabra solamente nos indican, nos susurran, nos muestran, pero las palabras nunca lo describen, nunca lo definen, nunca lo dicen del todo. La palabra solamente susurra la experiencia real, honda, consistente del hombre. Por eso tal vez las palabras más bellas que tú me dijiste a mí fue las palabras que tú ni entendiste y que yo menos. Cuando me decías gu, 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 me quisiste decirlo, me quisiste decir todo. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí en ese lugar está la base para la fe. Entonces la fe no es que yo me la inventé, es que yo tengo una herida con la cual nací. Una herida, una ansia de infinito. Qué hermoso creer, qué hermoso celebrar la fe, qué hermoso, hermanos, para nosotros esperar, qué consuelo divino
saber que el objeto de nuestro deseo existe. Que mi vida no se queda en una agonía, sino que mi vida se queda en una relación, en un encuentro y en una esperanza que igualmente me supera. Pablo VI, que es el papa que yo más quiero y que ya lo beatificaron, desde luego les hablo de Pablo. Yo tengo algunos papas que quiero profundamente. Uno es Pablo VI, pero otro día hablamos de Pablo VI. Pablo VI era muy amigo de un señor que se llamaba Pascal. Y cuando Pablo VI se acerca a la hora de su muerte, escribe, lo pueden conseguir, se llaman Pensamientos hacia la muerte. Viendo que su muerte está inminente, el Papa Pablo VI, quiero profundamente, cuando he ido a Roma me le he arrodillado en su tumba, no porque esté ahí, sino porque es un lugar donde tengo como un gran consuelo a través de la memoria de ese Papa, de Pablo VI. Entonces Pablo VI, que quería mucho a Pascal, comienza sus textos en el pensamiento de la muerte diciendo, como decía Pascal, el hombre, estamos predicando, ¿sí? El hombre supera infinitamente al hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. Quiere decir que tú te constituyes para ti mismo en un misterio, en un ontanar impresionante, en una fuente impresionante de posibilidades, que yo no me agoto con mi propia mirada, ni con mi propio juicio, que en definitiva las glorias humanas todas son vanas, vanas glorias, porque el hombre supera infinitamente al hombre. Señores, eso es un consuelo muy grande. Y es que en ti hay más, y mucho más, y mucho más, y mucho más. Por eso estamos hablando de los horizontes de la fe. Pero bueno, vámonos ahora en estas palabras tan sencillas del inicio para hablar realmente de lo que nos dice el Papa. Entonces, cuando hablamos de fe, ¿qué quiero entender por fe? Entonces, vamos a tener un texto y ustedes todos van a tener el deber de comprar textos para ahondar en la fe. Hay que ahondar en la fe. Tenemos que reflexionar nuestra fe. O sea, yo no me puedo quedar con la fe de la primera comunión. O sea, dice que perdí la fe. No, usted no es que la haya perdido. Yo una vez le dije a una señora, yo a veces soy un poco brusco, de resto yo soy supremamente suave, sí, como no. Entonces una vez le dije a una señora que estaba muy triste y que ella no tenía fe, que ella había perdido la fe. Le dije, no, tú no perdiste la fe, tú nunca la has tenido. O sea, uno no pierde lo que no tuvo. ¿Cómo así? Pero yo hice la primera comunión. Le dije, tú hiciste la primera comunión, pero tú no ahondaste en la fe. Tú ahondaste en computadores, en lenguas, en posgrados, en prestigios y en dinero. Porque eso creíste que era muy importante y lo es. Pero tú no te formaste en la fe. O sea, tú perdiste la fe porque tú no te has formado en la fe. Es que en la fe hay que formarse. O sea, yo no me puedo quedar toda la vida, ¿cierto?, diciendo Jesucito de mi vida. Que eso es muy lindo cuando yo tenía 6 años. Yo nunca le he dicho Jesucito, afortunadamente. Porque para mí nunca lo ha sido. Para mí siempre desde niño ha sido el Señor Jesús. Pero bueno, porque eso me lo enseñaron. No fue nunca Jesucito, ni es muy chévere, ni muy querido, ni mi monito, ni tan bacano, no, es el Señor Jesús. Pero bueno, Jesucito de mi vida. Bien, tú no te puedes quedar con eso toda la vida, ni tú te puedes quedar toda la vida rezando, Angelito de mi guarda, mi dulce compañía. Eso es muy lindo cuando uno está chiquito. Es lo que digo, ¿por qué perdiste la fe? Pero padre, si yo hice la primera comunión, claro, y tú tenías fe para cuando tenías 7, 8, 9 años. Claro, y esa fe era propia para tu edad. Entonces, pero tú tienes 63, tú tienes 47, tú tienes 26 años y estás en una nueva crisis de adolescencia. Estás tomando decisiones adultas y no sabes de qué pegarte. ¿Por qué? Porque es que tú no cultivaste la fe. Y la fe hay que cultivarla.
¿cierto? Hay que cultivarla, porque tú te quedaste con una fe de la primera comunión. Entonces yo le digo a la gente, traiga el vestido de la primera comunión y pónganselo. Ya no nos sirve. Ya ese vestido de la primera comunión no nos sirve. Si el vestido de la primera comunión no me sirve, quiere decir que esa fe de primera comunión, hoy, cuando tú estás en un entripado bien grande que la vida nos da a los 58, o a los 65, o a los 47, o a los 32, tú no tienes de qué agarrarte, porque tú no has ahondado en la fe. Antes de llegar al Papa, que ya voy a llegar, otro punto importante. Entonces, horizontes comunes. Cada vez que nos reunimos en Televid, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de lo mismo. Los cristianos somos monotemáticos. Hablamos a partir de la fe y vamos a hablar del objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es Jesús de Nazaret, el Hijo de María, ese Galileo marginal que es el Señor, Alfa y Omega, y se constituye en mi presente y en mi futuro, en el Señor, en la adorable presencia de Jesucristo, en la adorable presencia de Jesucristo. Y eso lo hablo más tarde porque eso me pone a llorar, pero de dicha. La adorable presencia, la adorable persona de Jesús. Entonces, puntos. Tenemos el punto de la fe como un denominador. Y a partir de eso, hermanos, algo que es muy importante, y es que la vida espiritual, atención para todos, esto puede que te entre un poquito, te dé duro. Yo sé que la vida espiritual la han predicado mucho como vida interior. Yo entiendo lo que se quiere decir con eso. O sea, ¿qué es la vida espiritual? Mi vida interior. Bien, es muy bello, pero a mí no me gusta llamarlo así. Hay unos que le ponemos nombrecitos a las cosas, ¿cierto? A mí no me gusta llamar la vida espiritual como vida interior, porque la vida espiritual, yo entiendo lo que quiere decir vida interior, pero a mí me gusta llamarla, la vida espiritual es vida integral, no interior, pero no vamos a pelear por eso. Entonces, cuando yo hable, vamos a tener dos cositas que quiero que tengamos siempre presente, que vamos a entender por fe, ya les voy a leer, y cuando hablo de espiritualidad, no voy a hablar de vida interior, de intimidad, de yo solito con Dios, yo y Dios, no. Cuando yo voy a hablar de espiritualidad, voy a hablar de vida integral. Porque es vida integral, consiguieron un auditorio nuevo y confortable. Porque es vida integral, nos pusieron aire acondicionado. Porque es vida integral, me pusieron agua. Porque es vida integral, nos van a dar refrigerio. Porque es vida integral, tuve que comprar saco nuevo, aunque me queda estrecho. Porque es vida integral, compro libros. Porque es vida integral, voy al odontólogo. Porque es vida integral, hago realmente con disciplina el tratamiento médico. Porque es vida integral, me río. Porque es vida integral, duermo. Porque es vida integral, oro. Porque es vida integral, estudio. Porque es vida integral, sirvo. Integral. Digámoslo en un lenguaje que existe, que habría que ponerlo como más claro, es una vida en cuerpo y alma. En la vida espiritual no hay nada excluido. Todo se integra en el ser espiritual. Todo se integra en el ser espiritual, porque nosotros somos materia espiritualizada. Entonces el alma no es una cosita por allá, el alma eres tú todo, con tus dientes, tus ojos, tus lágrimas de mala calidad que me dijeron hace poco que tenía, ¿cierto? El oftalmólogo. Entonces ya me dijo que tenía también ojo seco, pero eso también es parte ¿de qué? Pues del deterioro propio de los años. Sí, sí, entonces, a ver, hermanos, vida integral. O sea, como vida integral, todo mi ser se expone ante el misterio divino, y ese misterio divino
toca toda mi vida, mis manos, mi corazón, mi mente, mis ojos, mi casa, mi escritorio, mis libros, las flores, la finca, las vecinas, la forma de hacer crochet, que entre otras es bueno que aprenda más. Bien, entonces, hermanos, vida integral, no vida interior. No vida interior. O sea, en todo se te va a revelar la espiritualidad. Por eso vinieron todos tan bonitos y todas tan bonitas, porque cuidan integralmente su ser. Y eso es un homenaje al Creador que hizo de cada uno de nosotros el objeto de sus deseos y el lugar de su pasión. Integral. Aquí no hay esquizofrenia, no vamos a hacer esquizofrenia, pues, que es una de las enfermedades que se generó a través de una mala concepción de la espiritualidad. O sea, por un lado tan sacrificado, tan solo, tan íntimo, tan bueno, pero luego saco unas cosas por otro lado que acabé hasta con el que sea. Pero no, es vida integral, todo. Hasta la forma que tú tienes, esa forma tan única que tú tienes de comerte el buñuelo, revela tu espiritualidad, porque ellos lo descubrieron por la forma peculiar que tenía de partir el pan. Eso es muy hermoso, eso es muy hermoso. Bien, entonces dos cosas importantes, fe y experiencia integral. Vámonos a leer al Papa, no va a hacer nada, leyendo con ustedes, sencillo, una mañana de lectura al principio, luego yo sigo hablando. ¿Qué entendemos por fe? Yo quisiera que estos numerales de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que es este numeral de deliciosa lectura, del numeral 278, el 278 al 280, yo quisiera que en todas partes, para ti, para tus nietos, para tus hijos, para tu grupo de oración, para las amigas del costurero, para los otros del cursillo de cristiandad, para los de Maús, para los que están allá con otro grupo bien raro de los matrimonios. Siempre que la fe, entonces sacan, Mauricio Uribe nos dijo que ahí tenemos un numeral extraordinario, maravilloso, un regalo del Espíritu a través del Papa Francisco. Estoy poniendo las bases para poder comenzar la conferencia, porque apenas estoy comenzando la introducción de la misma. ¿Qué es la fe? La fe es, ¿qué dice el Papa Francisco? ¿Qué es la fe? ¿Vas a discutir más con tu hijo sobre la fe, que si yo no sé qué, que entonces que la célula? No te vas a meter por donde no es, hombre. No te dejes pegar esos goles de la autosuficiencia científica. No te dejes meter por ahí, por un mundo de lo fáctico, de lo medible, de lo constatable, donde el mismo que la argumenta es víctima de la impotencia de lo que él mismo está diciendo. La fe es también creerle a Él. La fe es también creerle a Él. Creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Vamos a subrayar ahí unas partes. ¿Qué es la fe? La fe es creerle. ¿A quién? Al universo, a la fuerza cósmica, a esa energía positiva. Cree en la energía positiva que yo te doy. Todo eso es muy interesante. No, la fe es creerle a Él. Y Él tiene nombre propio. Él tiene nombre propio. Mi fe no es en el universo, en las estrellas, en lo cósmico, en la energía sideral, en la belleza inconmensurable de esto que no logro percibir sino a 20 metros, porque a partir de ahí no veo nada. ¿Sí? Esa no es la fe. Estamos hablando de la fe cristiana.
También, no, adjetivemos esto bien. Estamos hablando de cristianismo, yo no estoy hablando ni de judaísmo, ni de hinduismo, ni de las tribus de por allá, todo eso es respetable. Yo no estoy hablando de budismo. Una amiga mía estuvo en la India, 1 mes y medio, una mujer muy inquieta, muy filósofa, muy creyente, muy inquieta, muy artista, muy vehemente, muy fuerte. Entonces yo le dije, mira, cuéntame, ¿cómo te fue en la India? Y me dijo, muy bien, por fin entendí, Mauro, por fin entendí lo que era la religión en la India. Y dije, cuéntame, ¿qué es? Y me dijo, es un caos impresionante. Ella entendió eso. Entonces, la fe es también creerle a Él. Y ese Él tiene nombre propio. Creerle a Jesucristo, al Galileo marginal, al Hijo de María, ¿sí? A Jesucristo, que es el Cristo del Padre y que ha sido constituido Señor del universo, el alfa y la omega, es la profesión de fe de los cristianos. ¿En quién estás creyendo? En Jesús, en el Señor. En Él. Atención. Aquí esta dimensión de la fe que nos está regalando el Papa es de una gran riqueza. ¿Por qué? Paréntesis. Porque nosotros, ¿qué ha pasado con la fe? Que le hemos puesto un montón de accesorios a la fe. La llenamos de accesorios. Que si esto, que si esta novena, que si este santico, que si este algodoncito, que si esta cosa, que si el Santo Rosario, que si es así, que si es como la otra, que si lo hacemos con 4 Padres Nuestros, si le ponemos más añadiduras, que si nos vamos de rodillas hasta Buga, que si vamos, todo eso es muy interesante. Pero también al Señor Caído de Girardota, a todas partes, a San Judas Tadeo, a Santa Marta, a Santa Teresa de Jesús, que la demandante va a cumplir 500 años de nacida. Bien, todas esas cosas son muy interesantes, pero todo lo que yo acabo de decir son accesorios de la fe. Esa no es la fe cristiana, son accesorios. Y el Papa nos está ubicando en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es la roca, porque si bien estamos estrenando un auditorio tan confortable como este en la enseñanza, lo que vale de este auditorio no son estas sillitas azules en las cuales ustedes están sentados. Lo que vale este auditorio es lo que no vemos de él, y es las bases, los pilares, las zapatas en las cuales se hicieron los ingenieros, que fue lo que más demoró para poder levantar este edificio. Lo demás son accesorios. Yo veré si consigo una señora que decora muy bien, que vive en Patio Bonito y le pone a esto unas lámparas bien raras o unas cosas bien raras. Eso ya es una cosa distinta, ¿cierto? Porque eso ya sería decoración, accesorios. Si le pongo en vez de esto, lo pinto todo rosado, así lo quisiera pintar una hermana mía, pero eso es un problema, porque ya tiene un problema de daltonismo. Entonces, no, pero eso es accesorio, eso no es lo fundamental. O sea, y nosotros a veces nos quedamos en accesorios, ¿cierto? En accesorios. Hay unas mujeres muy lindas que son todo el año vestidas, y eso no me choca a mí, porque todo el año son vestidas como un árbol de Navidad. Y a mí me encanta la Navidad porque usan tantos accesorios que parecen un árbol de Navidad. A mí eso me recuerda a la Navidad y no me choca cuando veo ese tipo de personas que deambulan por las calles y nuestros centros comerciales. Pero bueno, son un exceso de accesorio. Accesorio es tu cartera, accesorio es tu brillante, accesorio es tu diamante, accesorio es la areta, accesorio, son accesorios. Pregunta, ¿son malos los accesorios? No son malos. ¿Son buenos los accesorios? No, no son ni buenos ni son malos. Que esta novenita, que esto y lo otro, que yo tengo esta devoción, que yo prego la lamparita así, que mejor la lamparita mía, porque a una tía le exigieron que ya no más velas, porque estaba incendiando la casa, entonces ya son lamparitas de pilas. Entonces que no, que es de pila. Y el Señor también no escucha con la pila. Hombre, eso es un accesorio. Seguramente que sí, con la pila, con la lámpara prendida, porque ya había hecho 3 intentos, ¿cierto? De
de un problema por los accesorios. Ella pensaba que era la velita que ella compraba en la plaza de mercado, pero no. Es que también la de las pilas está revelando la profundidad de tu fe, que puede ser que tú estás como una lámpara encendida ante el misterio. A ver, ¿qué quiero decir con esto que se presta para que nos riamos mucho? Estoy diciendo una cosa muy grande. No pongas la fe en los accesorios. Ay, no, es que era verdad cuando los padres hablaban en latín. No, el latín es un accesorio. No, es que la verdad era cuando la misa era de espaldas. No, eso es un accesorio. La misa no es accesorio. Los sacramentos no son accesorios. Pero lo importante era cuando los padres iban de sotana. No, es un accesorio la sotana. Fíjense, verá que la mayoría del comercio es femenino. ¿Por qué? Porque la mujer consume demasiado accesorio. Entonces, ¿qué están haciendo? A los hombres los están afeminando para que consumamos más accesorios. Entonces ya tenemos aretas, un montón de pulseras, de collares, de colores, de más cosas, porque los hombres que no consumíamos accesorio, porque los hombres comprábamos un pantalón, una camisa, una correa y unos zapatos, ¿cierto? Yo me ponía los zapatos 20 días y después decía, por higiene, debo cambiar pues para otros, pero yo no estaba pendiente si el zapato exactamente me iba a salir con el color pues no, ¿cierto? Entonces, hoy cuando hay un afeminamiento del ser humano, del hombre, es para que el hombre pueda consumir más en los centros comerciales, porque ya tengo que comprar más aretas, más collares, más diademas, más de todo, porque el accesorio da mucha plata. Atención, el accesorio da mucha plata, pero no nos metamos en ese problema en la parte de la fe, pero que es real. No vamos a hablar de accesorios, vamos a hablar de la fe y del fundamento de la fe. ¿Qué es la fe? Es creerle a Él, creer que es verdad que nos ama. Creer que es verdad que nos ama. Y nos ama como es Él. Porque tú no crees que a veces te ama, porque has creído que Él te ama como tú amas. Y Él no ama como tú amas. Y Él no ama con el amor que yo tengo, porque el amor que yo tengo es idolátrico, el amor que yo tengo es compulsivo, el amor que yo tengo es lascivo, el amor que yo tengo es de un apego extraordinario, el amor que yo tengo es egoísta. No, Él ama como es Él. Creer que Él nos ama como es Él. Como es Él, lo veremos más tarde, Él nos ama a partir de lo auténtico, desde su ser. Dios nos ama como es Él. Y es creerle que a ti te ama. Tú no lo mereces, pero claro, es que vos pensabas que era por méritos tuyos. Él te ama no porque tú seas bueno. Él te ama no porque tú seas bueno. Él te ama porque el bueno es Él. Él no te ama porque tú seas bueno. Él te ama porque el bueno es Él. O sea que Él te ama gratis y Él te ama siempre. No hay nada en ti que impida que Él te ame. Él te sigue amando. Y vamos a ver eso qué tipo de responsabilidad tiene en mi vida. La fe es creer que Él es capaz, tiene capacidad, dinamis, dice en griego. Pili Pérez una vez me enseñó unas claves de Biblia, el poder, que Él tiene poder de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, no nos abandona. La fe es creer que no nos abandona, que Dios me abandonó, hombre, que no, que la fe es creer que Él no te abandona y que es capaz sacar bien del mal con su poder, y aquí viene una redundancia que dijo el Papa, ¿cierto? Y con su infinita creatividad. Con una creatividad infinita, porque yo digo que es una redundancia, porque amor e infinita creatividad es exactamente lo mismo. El amor es la fuente de la creatividad. El amor
abre posibilidades. El amor es siempre creador y que Él tiene poder sobre ti, Beatriz. Él tiene poder sobre ti, Federico. Él tiene poder de hacer en ti algo nuevo con su infinita creatividad. O sea, que rompe los esquemas de finitud que yo manejo. Porque nuestro problema con Dios es que decimos, nos ama, pero Él me quiere mucho, pero Él me perdona, pero Él está conmigo, pero. Y cuando vos le dijiste pero, fue porque vos perdiste la fe hace pero mucho rato. El pero en Dios es una realidad inequívoca de falta de fe. Porque es infinita creatividad. Creatividad que quiere, es una forma de decir el amor. El amor. El amor es la expresión humana de la infinitud, de lo infinito. Eso es el amor. Muy bien. Estamos leyendo solamente al Papa. La fe es creer que Él marcha victorioso en la historia, en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Es un acto de fe. Él marcha victorioso en la historia. Y usted va a decir, ¿dónde lo veo? Espérese a ver. Espérese a ver. Porque a nosotros la sociedad nos ha fijado desde hace mucho tiempo en lo espectacular. Ahora todo, ¿cómo pasaste? Súper. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo te ha ido? Maravilloso. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo está la familia? Todos maravillosamente. Mentirosos. No. Yo a veces no estoy maravillosamente. Yo a veces no estoy súper bien. ¿Cómo estás? Excelente. No, estoy triste. ¿Cómo estás? Preocupado con esta situación de la casa. ¿Cómo estás? Bien, hombre, y muy contento. Pero siempre estás muy bien, qué maravilla, todo está perfectamente bien en la casa. Es una máscara, es un irrespeto al otro. No mientas, mejor no digas nada. Di que estás muy bien cuando estás muy bien, di que tienes un dolor cuando te duele. Comunica tu vida. ¿Por qué les digo yo esto? Porque nosotros tenemos hoy una mirada sesgada hacia lo espectacular, hacia lo maravilloso. Súper bien, excelente, todo quedó maravilloso, todo es una delicia, qué rico, todo muy bien, sí, claro, muchas gracias, ¿cierto? Y todos nosotros hemos ido a cursos, en todos nuestros hoteles vecinos, que son muy bellos, todos estos hoteles con estas decoraciones modernas, sugerentes, placenteras, seductoras, atractivas, bellísimas, artísticas, y a veces un poco kitsch, y a veces un poco kitsch, que es otra cosa diferente a lo manché. Pero bueno, muy bien, entonces, en esos, aquí que quedan los vecinos hoteles, hay grandes conferencias con grandes conferencistas de talla internacional. Esas conferencias oscilan más o menos entre hora y media y 2, y valen millones de pesos para estar en ellas. No como lo que ustedes entregaron aquí, esa donación, es natural. Es natural porque estos cursos no son cursos de exitología. Estos no son cursos de exitología. O sea, ustedes no vinieron aquí para que seamos exitosos, que vamos a ser exitosos si seguimos a uno que humanamente fue un fracasado. Pero eso es la segunda parte. Humanamente fue un fracasado. Entonces ustedes no vinieron aquí a un curso de exitología. Ustedes no vinieron aquí a esos cursos que son muy interesantes y que valen millones de pesos de calidad total. Todos los cursos de calidad total, todos los cursos de excelencia, todos los cursos de exitología. Sé que me estoy arriesgando ante la palabra, ante una palabra que queda grabada, ante estos documentos que luego van a tener años de seguir entregándose. Y es, hermanos, no, por ahí no es el camino. El camino no es un camino de excelencia. El camino no es de la calidad total. El camino no es un camino de exitología. Porque precisamente a mí me sacaron de la empresa porque yo llegaba a mi trabajo y las ojeras me llegaban hasta aquí. Me llegaban hasta aquí durante ese mes. Y en esas ojeras estaba revelado
mis trasnochos, mis insomnios, mi preocupación integral. Y yo ya no rentaba, ya no era eficaz, ya no daba para tanto en la empresa, como secretaria, como profesional, como ingeniero, como médico, como el mejor conferencista, o como que fuera. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos en la empresa un hombre o una mujer que tenga ojeras tan profundas y un cansancio y un dolor que se le ve en la mirada. Sí, señor, es que llevo 1 mes y medio cuidando a mi hijo en cuidados intensivos. Es que estoy con un dolor familiar, estoy con una pena moral. No, aquí no necesitamos gente que tenga penas morales. Aquí no necesitamos gente que se le enfermen los hijos. Aquí no necesitamos gente que tenga crisis matrimonial. Aquí no necesitamos gente que tenga un problema económico. Aquí necesitamos gente excelente, vibrante, hermosa, la cara de la empresa, lo más jovial. Lo otro guárdeselo usted. Para nosotros no nos interesa compartir tu agonía, tu dolor, tu desvelo, porque efectivamente no estás rentando, no eres excelente y tu calidad no es total durante este mes fuera de la empresa. No, hermanos, nosotros estamos en un crecimiento integral de la vida, en donde precisamente en aquel en quien creemos ha hecho una opción primera y fundamental, y la opción primera y fundamental que hizo es estar al lado tuyo. Al lado tuyo. Esa fue la opción que él hizo. Y ese es su amor, ese es creer en él, ese es el capaz que tiene de sacar bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. ¿Cuál es una empresa cristiana? Una empresa cristiana es aquella que es capaz de compartir con sus trabajadores sus logros, sus sueños, sus fiestas, sus alegrías, sus risas, sus lágrimas, sus desvelos, sus desvaríos, sus agonías. Esa es una empresa cristiana, porque es una empresa que está creyendo en el hombre integral, no en la calidad total, no en la excelencia y no en la exitología. Bien, hermanos, entonces, en medio de una sociedad agobiada y doliente, él marcha victorioso. ¿Por qué marcha victorioso? Porque él conoce precisamente los padecimientos humanos y a partir de esos padecimientos ha triunfado la vida. Y él es el lugar de nuestra esperanza, de nuestro consuelo, de nuestro futuro.